Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta primera parte del tutorial, en donde haremos inicio con el desarrollo de la aplicación generador de contraseñas. En esta primera parte del tutorial, trabajaremos únicamente la estructura de toda la aplicación utilizando HTML5 como lo habíamos dicho en el video anterior que fue la introducción de este tutorial. Y si por casualidad no lo has visto o es la primera vez que miras este video, aquí arribita te voy a dejar un link en donde lo podrás encontrar o también aquí abajo en la descripción de este video. En él explicábamos cómo era el funcionamiento en sí de la aplicación. Así que no siendo más, comencemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta de nombre generador de contraseñas. Y en ella es donde vamos a trabajar todo el desarrollo de nuestra aplicación. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es abrir el editor de código Visual Studio Code o el editor que sea de preferencia para ustedes. Y lo que vamos a hacer es arrastrar la carpeta que acabamos de crear, generador de contraseñas, dentro del editor de código Visual Studio Code. Ya con esto, tendríamos correctamente arrastrada la carpeta generador de contraseñas dentro del editor de código Visual Studio Code y lista para utilizar. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo archivo dentro de la carpeta generador de contraseñas de nombre index.html. Y es allí donde vamos a trabajar todo el código HTML de nuestra aplicación. Con un signo de admiración vamos a obtener la estructura básica de un documento HTML. Modificamos el lenguaje, no va a ser en inglés sino en español. Estos dos meta tags los dejamos tal cual como están. Únicamente vamos a modificar la etiqueta title con el nombre del título del proyecto, generador de contraseñas. Ahora, para poder comenzar a trabajar con la estructura del proyecto, yo ya dispongo de una imagen almacenada en el escritorio como tal del diseño de la aplicación en sí. Y podemos observar que la aplicación está constituida por una imagen o logo, una tarjeta contenedora en la cual tenemos un título grande, un título pequeño, un campo para ingresar números, un icono en forma de asterisco, dos botones, uno para generar la contraseña y otro para limpiar la contraseña, nuevamente un título pequeño, un campo para poder visualizar la contraseña generada, un icono en forma de candado y por último un botón que nos va a permitir copiar la contraseña generada. Así que lo que vamos a hacer es primero trabajar con la parte de la imagen o logo y luego trabajar con la tarjeta contenedora. Volvemos nuevamente a nuestro archivo en HTML y comenzamos creando un comentario que haga referencia a la sección principal de toda nuestra aplicación. Debajo del comentario vamos a crear una etiqueta main para indicarle a nuestro archivo HTML que es allí donde vamos a trabajar toda la sección principal de nuestro proyecto. Dentro de la etiqueta main vamos a crear dos etiquetas section. La primera para la imagen o logo y la segunda específicamente para la tarjeta contenedora. En la primera etiqueta section vamos a indicarle como nombre de clase imagen. Luego vamos a crear una etiqueta figure de nombre de clase imagen logo. Y dentro de la etiqueta figure vamos a crear una etiqueta image en donde vamos a indicarle la ruta relativa con source en donde está ubicada la imagen o logo. En este caso, yo ya dispongo de la imagen almacenada en el escritorio. Así que lo siguiente que voy a hacer es crear una nueva carpeta dentro de la carpeta generador de contraseñas de nombre imagen. Y en esa carpeta es donde voy a almacenar la imagen o logo que es la que tenemos en nuestra aplicación. Así que voy a arrastrarla del escritorio a la carpeta imagen. Y ya con esto tendría el logo listo para utilizarlo en nuestra aplicación.
Luego voy a indicar la ruta relativa en donde está ubicada la carpeta imagen con el archivo logo.png. Como texto alternativo voy a indicarle imagen logo. Y como nombre de clase voy a indicarle logo. La imagen o el logo que estamos utilizando la podrás encontrar aquí abajo en un link en la descripción de este video. Ahora guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo utilizando la extensión Live-Server. Podemos observar que se ha agregado correctamente el título que le habíamos indicado anteriormente y también se ha agregado correctamente la imagen o logo. Luego, en la sección de la tarjeta, vamos a crear una clase de nombre formulario. Dentro de la sección class formulario, vamos a crear una etiqueta div de nombre de clase contenedor. Dentro de la etiqueta div class contenedor, vamos a crear una etiqueta form de formulario. Y dentro de la etiqueta form de formulario, vamos a crear una etiqueta h1 para el título principal de nuestra tarjeta contenedora. De nombre de clase form título. Generador de contraseñas. Luego, debajo del título, vamos a crear una etiqueta div de nombre de clase form caracteres. Dentro del div class form caracteres vamos a crear una etiqueta label con atributo for cantidad de nombre de clase caracteres y dentro de la etiqueta label vamos a crear una etiqueta de span específicamente para colocar el icono de asterisco de la librería de Phonaway. Así que para ello, dentro de la etiqueta head debemos importar el link de la URL de la librería de Phonaway. Creamos una etiqueta link y como relación le indicamos styleless head. Luego, como href, vamos a indicarle la URL de la librería de Phonaway. Yo ya dispongo de ella, así que lo siguiente que voy a hacer es pegarla con Ctrl+V. La URL de la librería de Phonaway la podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Volvemos nuevamente a nuestra etiqueta de span y llamamos con una clase el icono de asterisco de la librería de Phonaway, que es el siguiente, falfa asterisk. Y como título vamos a indicarle el siguiente, cantidad de caracteres. Luego creamos una etiqueta de input para poder ingresar la cantidad de caracteres que vamos a utilizar para generar la contraseña. Como tipo vamos a indicarle que va a ser number con ID de nombre, cantidad, con clase de nombre, cantidad. Como mínimo vamos a indicarle 8 caracteres y como placeholder vamos a indicarle el siguiente texto, mínimo 8 caracteres. Ahora guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Podemos observar que se ha agregado correctamente el título principal, el icono en forma de asterisco, el título que nos indica la cantidad de caracteres y el input para ingresar el número de caracteres. Ahora vamos a crear los botones, el de generar la contraseña y el de limpiar la contraseña. Así que vamos a crear una etiqueta div de nombre de clase form botones. Dentro del div class form botones, para el primer botón vamos a crear una etiqueta button de tipo button con ID de nombre btn general con nombre de clase btn general y como título del botón vamos a colocarle generar contraseña. Copiamos este mismo botón
para el segundo botón, que sería el de limpiar la contraseña. Y lo que vamos a hacer es cambiar el nombre del ID por el del botón de limpiar, que sería btn limpiar. Lo mismo que el nombre de la clase sería btn limpiar. Y como título del botón ya no sería generar contraseña, sino limpiar contraseña. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Podemos observar que se han creado correctamente el botón para generar la contraseña y el botón para limpiar la contraseña. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear el input para visualizar la contraseña generada y también crear el botón de copiar. Así que declaramos una etiqueta div de nombre de clase form contraseña. Dentro de la etiqueta div class form contraseña vamos a crear una etiqueta label con atributo for de nombre contraseña. Y agregamos el icono de phone always on, que va a ser el del candado. Class falfalu. Como título vamos a colocar el siguiente: contraseña generada. Luego creamos una etiqueta de input, que es la entrada que nos va a permitir visualizar la contraseña generada. Vamos a indicarle que va a ser de tipo texto, con ID de nombre contraseña, con nombre de clase contraseña. Indicamos read only, específicamente para que no puedan editar la entrada del texto, y como placeholder vamos a colocarle contraseña. Luego, para el botón de copiar, creamos una etiqueta button de tipo button con nombre de clase btn copiar, con evento on click, que nos va a permitir, al hacer un clic en el botón, ejecutar la siguiente función, que más adelante vamos a trabajarla en el JavaScript en la tercera parte del tutorial. Y como título del botón vamos a indicarle copiar contraseña. Luego, para el aviso o alerta, vamos a crear un div con ID alerta y con nombre de clase alerta. Así que hasta aquí terminaríamos con el desarrollo de esta primera parte del tutorial. Ya en la segunda parte daremos colores, estilo y diseño a toda nuestra aplicación utilizando CSS3. Si te gustó este video tutorial, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de las demás partes que se estarán estrenando más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en la segunda parte de este tutorial.